Entonces, la verdad es que al ver esta nota, además, que al final, en el último momento, prácticamente una persecución a estas personas, queda claro y queda de manifiesto, ¿no es cierto?, que la policía ya estaba tras las pistas de esta pareja, hasta que finalmente logran hacer confesar a la mamá de Ámbar. Estamos con Carlos Pinto. Carlos, lamentablemente el protagonista de esta historia, y lo digo lamentablemente, ¿no es cierto?, es el señor Bustamante, Hugo Bustamante, y la verdad es que da mucha tristeza, porque Ámbar, ¿no es cierto?, vivió una vida de verdad con tanta vulnerabilidad que es un tema que vamos a tocar más adelante. Carlos, ¿cómo fue tu primer acercamiento a Bustamante? ¿Cómo fue el reporteo y cómo llegaste a él? ¿Tú te refieres a la primera vez que yo tengo contacto con él? Con él. Sí. Bueno, el caso que los indica por criminal por segunda vez, ¿no? Tenía todo el dibujo delincuencial que una buena historia, desde el punto de vista dramático, por decirlo de algún modo, es lo que nos atrajo. Él, como sucede en muchos de estos casos de características, donde el personaje tiene características de psicópata, son muy atrevidos, muy temerarios y le gusta estar en la cornisa, diría yo. De modo que yo recuerdo que no fue muy difícil que él accediera a esta entrevista. Yo creo que él necesitaba contar esto, pero no desde el punto de vista de un desahogo personal, sino de adquirir probablemente algún prestigio entre sus pares para tener más comodidad de desplazamiento al interior del recinto penal. Yo me impacté muchísimo cuando estuve con él en los prolegómenos de la entrevista, básicamente porque me encuentro con un tipo que tiene un decir bastante fluido, pareciera que tiene algún grado de educación, en consecuencia que su educación es básica, elemental. No obstante, al parecer, una cantidad de viajes por Latinoamérica, en algunos países, que se sabe muy poco de ello, pero sí él tuvo roce internacional, guardando las proporciones, que le permite probablemente tener un hablar distinto y mucho más entendible. Eso a mí me impresionó en esa ocasión. Y claro, en su relato, lo que él me va explicando tiene toda la conducta de un psicópata, porque una serie de preguntas claves, ¿no?, en relación a lo que él hizo, como que me van dando un perfil que me hace trastabillar, porque por un lado él hace una suerte de filosofía con su relato y después va agregando una información donde se quiere parecer un poco víctima. Entonces, cuando comete el delito, explica claramente cómo se da esta relación, pero cuando el delito se consuma, él dice que lamentablemente tiene ahí un vacío, dice haberse enceguecido, no tiene recuerdos de eso, y claramente está negando la parte más importante, porque eso significa un reconocimiento cabal y una culpabilidad casi intencionada del delito, del doble crimen que él realizó, ¿no? Carlos, y él dice en algún momento como que algo como que cuando comete el crimen no se acuerda porque sintió unas voces o se sentía que no era él, que en ese minuto era como algo así, era como otra persona, algo así describía él, ¿no es cierto? Como del minuto del asesinato. Claro, ahí hay diría, la inteligencia propia de los psicópatas, que tienen, digamos, algún grado de intención, porque él, al querer borrar ese espacio, lo que sucede es que se libera de muchas culpas de ahí en adelante. Mira, cuando uno le pregunta de qué se arrepiente a una persona común y corriente, que es un poco el tenor que tenía el programa en ese instante,
saber qué sucede cuando alguien comete un delito, esa pregunta de decirle, ¿qué es lo que tú lamentas de todo esto? La mayoría de los delincuentes que tienen un activo de rehabilitación, lo que dicen es, la verdad es que robé el banco, me apena mucho porque destruí los vidrios, ¿no? Pero en este caso, cuando hay un crimen, generalmente ellos dicen que lamentan mucho porque hirió a una persona, dejó a una familia en la orfandad afectiva, en fin. Todos se refieren a una conciencia humana, por decirlo así. Sin embargo, cuando yo le pregunto, ¿cuál fue tu error? Y él me dice, mi error fue no haber descubierto que aquel tambor tenía un orificio. Y luego agrega, entonces yo cometí otro error muy grande, que dejé pasar como 2 días antes de cumplir con el entierro de su víctima. Entonces uno empieza a entender que le preocupaba más todo lo colateral y no la vida de esa pequeña familia, madre e hijo, ¿no? Carlos, yo me recuerdo el testimonio que él da a la justicia. Él dice, como dice bien la Monse, que siente un pito, y después todo es como una película. Él usa ese término, que todo lo que él vive es como una película, y que cuando él despierta esta película, trata de hacer revivir a Verónica y a su hijo. Les da agüita, los trata de hacer revivir, todo, y él ahí se da cuenta de todo. Y después agarra la de pisco, se toma la botella de pisco y se sienta en el sillón frente a ellos. Ese es el relato que recuerdo claramente de él en la justicia. Entonces, después cuando tú le preguntas del error, él en vez de poner en otro plano, ¿no es cierto?, en el plano de la humanidad, en el plano, ¿no es cierto?, de la culpabilidad, por último, del arrepentimiento, lo pone todo en el plano de la estrategia de cómo no pudo hacer un crimen perfecto, en el fondo. Es que eso te iba a decir, porque la respuesta que te dio Carlos es, la verdad, que la respuesta de un psicópata que no le resultó su plan de crimen perfecto. Entonces, bien impresionante. Y también es bien revelador, porque mirando los antecedentes que hay y todo, igual él en algunas ocasiones fue descrito por los especialistas que lo vieron y todo como con rasgos psicopáticos. Sí, mira, todo esto, la verdad es que no es nada azaroso, porque aquí claramente hubo una preparación de él. Yo creo que son delitos que están previamente establecidos en su mente y que solo esperan el punto para poder llevarlo a cabo. Él tuvo todo un plan que fue, en este caso, de los primer dobles crimen, de manipular a su víctima, pareciendo una pareja común y corriente, y lo que él hace es destruirla desde todo punto de vista, no solo desde el lado económico, sino le quitan la personalidad a una profesional, porque aquí, como muchas veces lo hemos conversado en el panel, para que exista un victimario, ¿no?, en este caso Hugo Bustamante, debe existir una víctima, y él va eligiendo en su caminar a personas que puedes seducir. Si eso lo logra, y él lo entiende rápidamente, da el paso siguiente. Entonces estamos frente a alguien que siempre actúa con premeditación. Y me quiero saltar un poquito y ver el caso de Ámbar. Sin lugar a duda, hoy día quisiera yo apostar a que cuando estos hechos se vayan aclarando, que lo iremos viendo en el tenor del programa, ¿verdad?, vamos a concluir todos que probablemente, y eso es me embarga una profunda tristeza, el saber que todo esto fue una suerte de crónica de una muerte anunciada, ¿no? De Carlos, verdad, eso... Mira, ¿sí? ayer hablaba precisamente con unos amigos que son psicólogos y me decían que no es menor que Bustamante ha matado a 2 hijos de sus parejas. O sea, el tema, claro, uno en caliente, en la situación, en todo, porque esto genera mucha pena, mucha impotencia. Yo no sé, Monse, qué te pasó, no tuvimos la oportunidad de hablar, pero a las 3, cuando se supo, todos quedamos, porque habíamos estado encima de esto, ¿no? Y
la situación uno se va involucrando, ¿no? Pero finalmente cuando ya los profesionales ven esto, hablaba con estos dos amigos psicólogos, uno de ellos Mauricio Valenzuela, que ha trabajado con nosotros también acá, y me decía, el patrón de conducta son 2 asesinatos a hijos de las parejas. ¿Ah? No es a una persona que iba pasando en la esquina, no es a una persona que él conoció por fuera, no. Son los hijos de sus parejas, tanto el niño como Ámbar. Claro, en el primer caso, lo que se sabe, y Carlos quizás nos puede dar más exactitud con los datos, la versión que se cuenta, de hecho Bustamante, es que esto comenzó con una pelea por plata con Verónica, con su mujer, y cuando empieza la agresión física, ahí sale el hijo desde una pieza a defender a su madre. Esa fue la situación en la cual se dio ese doble homicidio, ¿no, Carlos? En efecto. Nosotros tratamos de ser bastante exhaustivo en la recreación, porque hay un proceso, y en el proceso está indicado todos esos movimientos que él hizo para cumplir con ese objetivo. Y cuando uno dice para cumplir con ese objetivo, reitero, hay una planificación. La mayoría de los psicópatas no hacen las cosas solo por el poco control que tienen de la ira, como en este caso, porque él, en una parte de la entrevista, uno le pregunta si esto lo volvería a hacer, y él, en forma muy bien explicada, manipuladora por cierto, dice que todo depende de que si esa misma situación que lo llevó al primer delito puede acontecer en el segundo. Claro. Entonces lo que está diciendo es que yo, si me pegan por la espalda, voy a hacer tal cosa, ¿no? Y creo que allí está un poco la explicación manipuladora que tiene él, porque yo no creo que él se enceguezca necesariamente, eso acontece habitualmente, pero en su caso no, él tiene plena conciencia de lo que está haciendo, y eso hace que todos sus actos delincuenciales y criminales sean tan atroces, ¿verdad? Pero es que en ese sentido, Carlos, tú sostienes entonces que son asesinatos con premeditación, según lo que entiendo y infiero de tus palabras, porque el testimonio de él habla de que son arrebatos, de los cuales incluso él no es consciente. Sin embargo, tú al entrevistarlo sientes que no es así, sientes que efectivamente hubo de alguna manera una planificación, una planificación del asesinato, porque eso es distinto, y eso, si fuese así en el caso de Ámbar, sería, es decir, si ya esto es horrible, esto ya es, imagínate que la hacen ir a la casa a buscar su platita. Sí, mira, entonces, hay sí, es muchos detalles. Sí. Hay muchos detalles, Montserrat, que yo creo que es importante que vayamos ubicando al espectador en lo que significan estas cosas. No solo desde el punto de vista que alguien podría pensar de morbosidad frente a estas cosas, sino más bien por aprender. Yo creo que cuando uno hace un estudio de alguien que tiene un mal comportamiento, lo importante es conocerlo de manera tal que podamos advertir cuando estamos frente a alguien. A mí no me cabe la menor duda que ella, me refiero a Ámbar, me estoy saltando de historia, por cierto, un poco en la entrevista y esto, pero para adelantarle algunas cosas, Ámbar no tuvo gratuitamente problemas con él. Ella lo investigó bastante, supo quién eran y supo lo que hizo, y por tanto nunca comprendió por qué su madre había llegado a abandonarla a ella misma, prefiriéndolo, ¿no?, a él antes que a su propia hija. Algo parecido aconteció con Verónica, la primera víctima, la madre de este chico de 9 años, su hijo, que ella al revés lucha mucho por su hijo, pero no tiene control sobre el afecto que tiene hacia Hugo, ¿no? Y esto se repite. Y solo voy a dar un dato para que en esta historia, que es bastante extensa, les puedo decir que cuando la PDI acude al lugar, a la casa, e ingresa ya con antecedentes de dónde podría estar la víctima,